Un saludo para todos los estudiantes del Centro Arquidiocesano de Evangelización, que estamos ya concluyendo este curso que hemos denominado Cartas o Escritos Paulinos, y que nos ha ayudado a caminar en la escucha, la lectura, el estudio, pero también la experiencia de cada una de las cartas, o que cada una de las cartas nos propone, dependiendo de cada una de las comunidades, de cada uno de los destinatarios, pero también de la experiencia personal de Pablo, que plasmó su testimonio de fe y de encuentro con la persona adorable de Jesús en estos escritos. Hemos ido caminando poco a poco en la comprensión un poco global de este apóstol, denominado el apóstol de los gentiles, pero también de cada una de las comunidades, pero también de la comprensión teológica o la comprensión de la fe que ya se empezaba a gestar en los primeros años de la iglesia. Estamos entonces tratando de los primeros textos bíblicos del Nuevo Testamento. Dijimos que Primera de Tesalonicenses es el primer texto bíblico compuesto casi que 12, 15 años después de la muerte del Señor, de la muerte y resurrección del Señor Jesús. En este entendido, ya son un primer testimonio de cómo los discípulos, cómo los apóstoles, cómo las primeras comunidades van asumiendo esta experiencia de Jesús de Nazaret, cómo van asumiendo esta experiencia de la fe cristiana, pero también cómo se va en parte sistematizando la comprensión de la fe, la comprensión de estas realidades reveladas por Jesucristo. Y hemos hecho entonces un paneo general. Si hiciéramos un curso estricto de San Pablo, pues por lo menos tendríamos que ver 2 semestres. Uno nada más de la persona de Pablo y uno en el que podamos ir descubriendo cada una de las cartas y cada una de las comunidades. Pero este curso que hemos llamado Escritos Paulinos, lo que pretende es como hacer antesala o provocar en cada uno de ustedes una experiencia de estudio personal, un gusto por la palabra de Dios, pero también una necesidad de consultar mucho más. Sin duda, los tiempos son muy cortos y más en esto de la virtualidad, pues es mucho más complicado. Pero creo que hemos hecho un camino que nos ayuda a tener una visión general de cada una de las cartas, y que eso nos va a ir ayudando como a comprender mejor cuando nos encontremos de frente con uno de estos textos, pero también nos va a ir como incentivando nuestra capacidad también de investigación, de esfuerzo personal, de autoconocimiento, de autoformación. Y lo hemos hecho entonces no carta por carta, sino por grupos de cartas. Y entonces empezamos con unas cartas que denominamos las cartas querigmáticas, es decir, porque muestran cómo era el primer testimonio cristiano y fueron los primeros escritos del Nuevo Testamento. Y estas fueron la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Luego vimos las 4 grandes cartas: la carta a los romanos, la carta a los gálatas, la carta primera y segunda de Corintios. Y ahora lo que pretendemos hacer es concluir con las cartas pastorales. Y en estas cartas pastorales, pues lo que vamos a hacer es como ver esa experiencia más personal de Pablo, pero también se nos va a dejar entrever algunas dinámicas propias de la iglesia primitiva. Y esto nos va a servir muchísimo para la comprensión también de la historia de la iglesia en sus orígenes, pero mucho más la experiencia de las comunidades que no distan mucho de nuestras propias comunidades cristianas. Es decir, los mismos problemas que tiene la comunidad cristiana hace 2000 años, que tuvo la comunidad cristiana hace 2000 años, son los mismos problemas que tiene la comunidad cristiana de hoy, del siglo XXI. Entonces, bienvenidos a este curso y a esta última sesión de las cartas pastorales. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver cuáles son esas cartas
que están escritas o que son denominadas cartas pastorales. El asunto de las cartas pastorales empieza más o menos en el siglo XVIII, es decir, el llamar cartas pastorales a algunas de las cartas de San Pablo, especialmente a aquellas que son a sus discípulos, a Timoteo y a Tito, empieza en el siglo XVIII, pero ya se había consignado una primera idea. A diferencia de las otras cartas, estas cartas que van dirigidas a comunidades, por ejemplo, la carta a los Corintios, la carta a los Romanos, la carta a los Gálatas, estas cartas, Timoteo, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, se presentan más como cartas personales, lo mismo que la cortísima o la brevísima carta a Filemón. Pero mientras que en las otras, en la carta a Filemón va a tener un tema muy especial que es la petición de Pablo del perdón del esclavo fugitivo Onésimo en la ausencia del apóstol. Hay mucha responsabilidad y Pablo asume la responsabilidad de ellos. En las otras cartas, en estas otras cartas pastorales, en Timoteo y en Tito, pues el apóstol abunda en recomendaciones personales a estos que son los encargados de las iglesias, a Timoteo y a Tito me estoy refiriendo. Y entonces son recomendaciones, pero también son advertencias, son disposiciones. Algunos ven en estas cartas como un pequeño código de derecho canónico y en exhortaciones de piedad, es decir, ven como una especie de primer reglamento para los pastores, para quienes acompañan la iglesia, pero también adentro de la comunidad cristiana una especie como de normativa. Cuando se empezó a formar este corpus paulino, es decir, cuando se empezó a formar como el canon o los textos que creemos que son de San Pablo, las cartas pastorales ocupaban un lugar muy importante. Marción, que fue el primero que editó como la lista de las cartas de Pablo, empezó por la carta a los Gálatas e ignoró estas cartas pastorales. Pero más adelante empezaron a ver la necesidad de poner estas cartas. Y estas cartas, ¿por qué las empezaron a poner? Porque en las iglesias y en las primeras comunidades cristianas empezaron a descubrir el gran contenido de fe que estas cartas tenían. Es decir, la importancia que estas cartas tenían para la comunidad cristiana, para el modo de vida cristiana, se fueron convirtiendo como en una especie como de normativa en las comunidades. Entonces recordemos en este punto por qué se conservaron y por qué tuvieron tanta importancia las cartas de Pablo o las cartas en sí. Porque eran escritos que el apóstol hacía a una de las comunidades, pero que las comunidades empezaron a encontrar gran sentido espiritual, práctico, pastoral, catequético, y empezaron a distribuírselas entre las otras comunidades, empezaron a pasarse en la carta entre los unos y los otros. Y en estas, las cartas pastorales, que eran cartas personales, sin duda ocurrió lo mismo. Y los pastores, los encargados de las comunidades, pero también las mismas comunidades, empezaron a ver en estas cartas pues un gran material también de estudio, de encuentro con la persona adorable de Jesús. Entonces, estas cartas van a también a tener ya no solo un carácter pastoral, sino también empiezan a tener un carácter sagrado, porque fueron escritas en honor a la iglesia y para la organización de la disciplina eclesiástica. Esto es más o menos lo que va a definir un autor cuando se establece una especie como de canon hacia el siglo XI. San Irineo, que es el primero al parecer entre los padres de la iglesia en utilizar las cartas pastorales, apoyándose en la autoridad de Pablo, denuncia a los gnósticos de su tiempo y lo hace citando la primera carta a Timoteo. Y esto es muy importante porque entonces ya nos da razón de que estas cartas están circulando o que son parte del estudio de la espiritualidad de las comunidades cristianas.
Cuando ya, bueno, también en las listas canónicas del siglo IV, las cartas a Timoteo y Tito estaban unidas a otras cartas de Pablo, pero no, pero no se habían como separado. Solo hasta que en el siglo XIX como que se establece y se plantea la cuestión de quién es el autor. Recuerden que hablamos de cartas proto-paulinas y deutero-paulinas. Se va entonces a mantener la importancia y la autenticidad de estas cartas, es decir, que no eran escritos de algún discípulo de Pablo, sino que eran de puño y letra de Pablo. Y esto pues le dio veracidad. Pero entraron en el canon y incluso antes de que se descubriera o que los estudios bíblicos nos ayudaran a identificar si estaban o no puestas, pues si eran de puño y letra, perdón, de Pablo, pero ya estaban y ya circulaban en las comunidades. Entonces esto pues nos ayuda a ver en las cartas también eh, una experiencia muy importante porque es la experiencia de, de una comunidad que se está organizando, de una iglesia que empieza a ver también la necesidad de organizarse, de exhortarse, de reinventarse y es también la capacidad de la misma comunidad cristiana de ser fiel al Evangelio y en su fidelidad al Evangelio también mantener unas normas de, de conducta, unas normas también en la forma de creer y de expresar la fe. Vamos entonces ahora al contenido mismo de las cartas y vamos a hacerlo como en las cartas, en cada una de las cartas. Vamos a hablar entonces de la primera carta a Timoteo. Pablo empieza con un breve saludo y le ordena a Timoteo que se oponga a la enseñanza de los falsos doctores que perturban la comunidad. Y se acuerdan que en las comunidades cristianas también ya estaba circulando esta especie como de doctrinas extrañas. Razón de eso nos lo dan, por ejemplo, la carta a los Corintios, donde la comunidad está dividida por algunos, pero por ejemplo la primera carta de San Juan habla de algunos que extravían el Evangelio, el mensaje de Jesús. Y a estos, por ejemplo, la carta de San Juan, la primera carta de Juan va a ser muy dura, los va a denominar anticristos. Pues Pablo no va a ser tan duro, pero sí va a hablar de aquellos que perturban la comunidad, aquellos que se creen doctores, pero que no tienen sentimientos de pastores. Y presenta, después de exhortar a Timoteo, eh, le presenta la ley como un freno para los vicios de los hombres. Es decir, la ley es como esa rienda que no nos ayuda a desbocarnos. Es, esa, es ese freno en contra de las pasiones y de los vicios. Recuerden que las comunidades estaban como como son comunidades paganas muy cercanas a todas las prácticas paganas. Y Pablo va a recordarle a Timoteo su propia vocación y deduce que de ella Cristo ha venido a salvar a los hombres. Unas palabras dirigidas a Timoteo constituyen el final de la introducción, resumiendo el objetivo mismo de la misión que transmite, y que, es decir, Pablo le transmite a Timoteo su experiencia de fe y que en ese transmitir la experiencia de fe, pero también su ministerio apostólico, estamos hablando ya de un tema muy importante en la iglesia de la sucesión apostólica, es decir, los apóstoles ya empiezan a dejar responsables en las comunidades cristianas. Pablo le va a decir a Timoteo cuál es su principal función dentro de la comunidad cristiana. Es decir, tú que eres el pastor de esa comunidad, tu fin es luchar un buen combate contra las herejías, mantener la doctrina, mantener las costumbres de la fe, mantener viva la tradición. Y este va a ser como el punto central de la primera carta a Timoteo. Mientras que los capítulos 2 y 3 hay una especie de colección, podríamos hablar de un derecho canónico, sobre, por ejemplo, la importancia de la oración universal.
Y aquí, por ejemplo, hay un texto muy importante y es orar, por ejemplo, orar por los gobernantes. Es en esta carta donde Pablo invita a Timoteo, oren por los gobernantes. El compromiso de los hombres en la asamblea litúrgica, así como las mujeres también tienen que cumplen una función dentro de la asamblea, especialmente en guardar todo en silencio. Y luego hay un capítulo sobre las cualidades requeridas para quien quiere asumir, o más bien no quiere, a quien se pruebe que es digno para asumir el gobierno de las comunidades, es decir, para quien quiera asumir el episcopado, quienes van a ser los primeros obispos. Entonces aparece como una especie de perfil de pastor, de perfil de quien tiene que orientar las comunidades. Eso está en el capítulo 3, versos del 1 al 7. Pero también hay un perfil de quienes quieren servir a la comunidad siendo diáconos. Del mismo capítulo 3, los versículos 8 al 13. Y este capítulo 3 termina con un breve desarrollo sobre la iglesia y la iglesia como qué, como una columna de verdad, como quien tiene la verdad, como quien posee la verdad y la mantiene, la orienta, la explica y termina así su exposición, su primera parte, con un himno pascual, un himno sobre el gran acontecimiento de la salvación. Y Pablo después en el capítulo 4 va a volver a la necesidad de la lucha contra los falsos doctores y multiplica todas las recomendaciones a Timoteo para que sea un modelo para los creyentes. Hay algunas prescripciones en diversas categorías, por ejemplo, sobre las viudas, sobre los presbíteros, sobre los esclavos, y empieza a dar como una especie como de normativa y de cómo cada uno de estos deben cuidar también el depósito de la fe, pero también deben hacer un combate espiritual y un combate también ideológico, podríamos decirlo así, contra los falsos doctores. Y luego viene una advertencia contra las falsas doctrinas y el afán de las riquezas. Eso está en el capítulo 6, versos del 3 al 10. Y por contraste, es decir, mostrándole toda esta realidad tan oscura, Pablo le va a decir a Timoteo o le va a recomendar a Timoteo eh, que se desapegue del dinero. Y la carta termina de una forma normalmente corta. En vez de va a terminar primero con esta amonestación sobre el dinero, es decir, cuídate de esto, cuídate de esto. Y es que vamos a descubrir que Timoteo va a ser uno de los discípulos de Pablo que, que Pablo conoció incluso desde niño y que lo va a acompañar y que Pablo va a sentir un gran cariño por él. Pablo va a descubrir en la persona de Timoteo un joven probado en la fe. Es decir, ahí en esa carta a Timoteo, Pablo le va a recomendar más adelante que nadie lo critique, mi hijo, por ser joven, por ser muchacho, porque hasta ahorita está entrando en la dinámica de la fe. A usted yo le impuse las manos y usted tiene toda la fuerza del Espíritu para combatir a quienes de un momento u otro están hablando en contra de la fe. Es decir, tienes toda la, la fuerza, pues, la autoridad para guardar este depósito. Y así termina la carta, diciéndole lo mismo que le dijo en el capítulo 1, verso 18, termina diciéndole, Timoteo, guarda el depósito de la fe. Es importante que salvaguardes esto que nosotros hemos ido transmitiendo. Es un tema muy importante porque la iglesia siempre se ha encargado de guardar, es decir, no guardar en secreto, sino de custodiar, de proteger de falsas doctrinas la fe que nos reveló Jesucristo. No la guarda, la preserva, pero también nos la explica. Por eso la iglesia es madre, porque guarda, cobija, asegura, pero también es maestra, porque enseña, porque predica. Luego, en la segunda carta a Timoteo, esta carta es mucho más personal que la primera. Es decir, si la primera carta era
súper personal. La segunda va a ser mucho más, es mucho más íntima, podríamos decir. Después de un breve saludo, Pablo le va a recordar, va a recordar eso que ya estábamos diciendo, y es la, la familiaridad que tiene Pablo con Timoteo, es decir, su historia personal. Habla de los lazos, de los recuerdos que unen a Pablo con la familia de Timoteo. Y, y le agradece a Timoteo de que no se avergüence de las pruebas y lo invita a que, a pesar de que Pablo ya está preso y que está sufriendo también la persecución, pues le invita también a dar testimonio del Señor Jesús. Y le agradece que conserve también buenos deseos sobre Pablo. Y le dice a Timoteo que está siendo también perseguido en su misma iglesia particular, en su misma comunidad cristiana, por guardar el depósito de la fe, pues que en esas pruebas él se mantenga firme y que no se avergüence de dar testimonio del Señor Jesús. Y después de Pablo darle unas noticias sobre su cautiverio, sobre su prisión, Pablo reanuda la exhortación a Timoteo sobre el coraje apostólico y termina con la cita sobre la comunión con Cristo. Esto está en el capítulo 2, versos del 1 al 13. Y luego la carta sigue con le da una gran importancia de nuevo a la lucha contra los falsos doctores y manifiesta la llegada de los últimos tiempos. En oposición a estos hombres desviados, aparece la figura de Timoteo como quien ha seguido con fidelidad a Pablo y su mensaje. Pablo lo va a encontrar a él como el que de verdad, como continuó la obra, su obra. Lo ve como el discípulo fiel. Podríamos decir que Timoteo es el discípulo amado de Pablo. Y le pide que permanezca fiel tanto a la enseñanza recibida como a la lectura de la Escritura. Y llegamos al capítulo 4, que es el más apremiante. Y él habla de entrar en esa fidelidad en la proclamación de la palabra. Es decir, es seguir con la palabra, seguir predicando la palabra, a pesar de que Pablo, que fue el que se la transmitió en un primer momento, está al borde de una muerte inminente, está al borde de morir. Y esto ya nos pone en la perspectiva de una motivación más de transmisión de un legado a la perspectiva de la transmisión de una experiencia de fe. Pablo le confía a Timoteo esa experiencia de la fe. Y, y Pablo le escribe un poco con serenidad también cómo está viviendo ese momento tan particular de su cautiverio y también de cómo se acerca también la muerte. Pero también cómo Pablo le expresa que se siente abandonado y que encuentra solo en Dios su fuerza en esta prueba suprema. Y Pablo termina pues esta carta, como comúnmente lo hace, especialmente estas cartas personales, con unos breves saludos. Entonces la primera carta a Timoteo es una carta muy personal, es una carta que tiene un sentido muy eclesial, pero que no está dirigida en sí misma a la comunidad, sino a quien está encargado de la comunidad. Y ve cómo el que está encargado de la comunidad tiene como legado y tiene como encargo conservar el depósito de la fe, mantener claras las costumbres de la comunidad, pero también combatir a aquellos, primero con las armas de la oración, de la lectura, del estudio, a aquellos que quieren desviar a su rebaño del mensaje que Cristo mismo nos regaló. Y en esta misma sintonía aparece la carta a Tito. Contiene también toda esta misma idea de los falsos doctores, pero es mucho más doctrinal que las anteriores. Impresiona mucho la dedicatoria del capítulo 1 y 4 por su densidad teológica. Nos recuerda temas con que se abría, por ejemplo, la carta a los romanos. Tito recibe la tarea de establecer presbíteros en las comunidades de Creta y de luchar contra los falsos doctores.
En el capítulo 2 es un breve catálogo sobre los deberes de cada uno de los grupos de los fieles. Es decir, ya ahí Pablo le está hablando a Tito, que es el encargado de la comunidad de Creta, cómo debe organizar él mismo su propia comunidad. Y presenta una motivación teológica en un texto de una gran densidad, que es el capítulo 2, versículos del 11 al 15. En esos 4 capítulos, Pablo va a desarrollar muchísimo cómo las comunidades cristianas deben mantenerse fieles y cómo deben mantenerse unidas. Y después de recordar la manifestación para con las autoridades, la carta celebra cómo la manifestación de Dios está siendo presente en las comunidades. Y la carta termina con unos consejos particulares a Tito, con unas noticias personales sin ninguna alusión. ¿Qué podríamos entonces decir como en general de estas 3 cartas? Hay como 3 temas importantes. Primero, la defensa del depósito de la fe en contra de las herejías y en contra de que quienes quieren desviar a la comunidad de la práctica sólida de la fe. Lo segundo, la necesidad de una organización de las comunidades, en ministerios, en la liturgia, en la forma en cómo se administran los bienes. Y tercero, cómo la vida cristiana tiene unas exigencias propias de una piedad auténtica, una piedad no por la ley, sino por el amor, por la gracia, por ese misterio sublime de la salvación. Yo les voy a invitar entonces a que, según el programa que tenemos del curso, podamos leer la introducción a las cartas pastorales, un documento que ya todos tienen. Vamos a leer esa introducción, que no es más sino como el contenido un poco más explicado de lo que yo he podido, como en estos 30 minutos más o menos, poder explicarles. Pues lo que yo dije no me lo inventé yo, es decir, es parte también de este libro. Les envié todo el libro, por si alguno quiere también como ahondar mucho más. Es un folletico muy interesante sobre las cartas pastorales. Y entonces lo que hacemos entonces es un informecito pequeño de lectura sobre lo que nos gustó, nos pareció más interesante, lo que no conocíamos y que hemos conocido a partir de esa carta. Pero siempre recuerden, la principal tarea, nuestro principal trabajo al estudiar un texto bíblico es leerlo por lo menos y orar con él. Siendo así, entonces deseo que el Señor les bendiga y nos encontramos la próxima oportunidad. Bendiciones para todos.